El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, seguimos. Gracias a nuestra amable audiencia. No lo olviden, estamos con A Primera Hora a través de las frecuencias en señal abierta de Majestad Radio, 89.7 FM estéreo en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas por la señal de Majestad Televisión y el canal 3 para los suscriptores del sistema TVNet. Estamos en www.radiomajestad.com y estamos en el Facebook, en las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana, que es nuestro portal. Andrés Arauz está con nosotros, precandidato a la presidencia de la República por la Alianza Unión por la Esperanza UNES. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio, ¿qué tal? Solo una pequeña precisión para comenzar. Recordar a la ciudadanía que además de la Alianza UNES, estamos en la lista 1, fácil de ubicar ahora en la papeleta, ¿no? Correcto, pero es 1-5, me imagino. Ahora sí ya queda ratificado que es 1-5 con la última decisión del Tribunal Contencioso Electoral de ratificar la vida jurídica de Fuerza Compromiso Social. Toda la razón, Fabricio. Efectivamente, ahora es la lista 1 y 5. Andrés, quiero empezar preguntándole a usted, yo lo acabo de presentar como precandidato, no lo he presentado como candidato, porque resulta que si bien es cierto, usted está calificado, esa calificación no está en firme, a diferencia de otros 14 binomios. En el caso del binomio Arauz Rabascal está calificado, pero se presentó una impugnación en su contra y sigue siendo precandidato. ¿Qué sabe usted del proceso de impugnación planteado por el coronel en servicio pasivo Carlos Arboleda y me parece un señor Víctor Vinicio Freire, no recuerdo el nombre, que habían impugnado justamente la resolución del CNE que viabilizó la calificación de la candidatura del binomio de la Alianza UNES? Bueno, efectivamente se ha presentado eso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Estamos esperando que esa impugnación sea archivada por el Tribunal Contencioso Electoral. Y bueno, tenían unos días de plazo que deberían darse en las próximas horas, ¿no? Nosotros ya no vemos más razón para seguir alargando esto. Creemos que aquí ha habido un ensañamiento en contra de este binomio. Pero bueno, estamos esperando que ya la decisión se tome pronto para que sea el pueblo ecuatoriano el que decida si nosotros vamos a poder recuperar el futuro y no un grupo de, digamos, jueces que no van a estar tomando las decisiones por el pueblo ecuatoriano. Al mismo tiempo, mientras esperamos que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva esa impugnación que ha sido presentada, ¿cómo ven ustedes, cómo ve usted, Andrés Arauz, la decisión del Contencioso Electoral de ratificar la vida jurídica de Fuerza Compromiso Social? Mira, es una gran noticia, lo que demuestra y desmonta toda esa persecución dirigida desde la Contraloría en contra de una fuerza política que acogió a las fuerzas progresistas, a la Revolución Ciudadana. Yo creo que aquí nuevamente se abre la esperanza de futuro para el Ecuador. Se demuestra que ya no están siendo sometidos a la presión de la Contraloría porque se sienten ya los vientos de cambio, de esperanza, de futuro, que con esta precandidatura, como lo menciona Fabricio, efectivamente brinda esta nueva oportunidad al pueblo ecuatoriano y las autoridades empiezan a actuar con un poco más de independencia. Dicho esto, digamos, mientras estamos a la expectativa de lo que pueda pasar con el desarrollo de la impugnación ratificada, la Alianza 1-5, ustedes van a constar así en la papeleta. ¿Qué estrategias hoy están llevando adelante en el curso de la campaña electoral? Porque está claro que estos temas, evidentemente, me imagino yo que concentraron parte de las energías de ustedes, pero hoy, ¿hacia dónde están orientando la campaña electoral, Andrés Arauz? Mira, Fabricio, nosotros estamos por hacer un importantísimo anuncio el día lunes, vinculado al futuro del Ecuador. Estamos pidiendo a la ciudadanía que esté muy atenta a nuestras redes. Estamos construyendo lo que se llama la democracia 3.0, que es un concepto, creo yo, bastante transformador, que lo ponemos a disposición del pueblo ecuatoriano, y eso nos planteará el eje para todo el resto de la campaña.
una participación de la ciudadanía muy activa en la elaboración y construcción de propuestas de forma conjunta, incorporando activamente las tecnologías para lograr aquello. Un tema más, Fabricio, nosotros también estamos dedicados a construir política pública que nos permita llevar a cabo el avance del Estado plurinacional e intercultural, no solo en palabrería o en discursos, sino en los hechos. Y para aquello el despliegue de política pública que estamos dedicando a esos fines es importante, es un objetivo explícito de nuestro plan de gobierno. ¿Qué significa democracia 3.0? Le hago esta pregunta porque yo he escuchado 2.0, es la primera vez que escucho 3.0. ¿Cuál es la diferencia y qué significa, Andrés? Bueno, la democracia 3.0 es un concepto muy importante que permite entender a la democracia de nuevas formas, considerando las tecnologías de información y comunicación. La democracia con el Internet ha cambiado totalmente. Ahora los electores, los ciudadanos, pueden estar cerca de sus mandatarios, de sus representantes, están monitoreando todo lo que hacen y tienen capacidad de interlocución directa con ellos. Esa capacidad de formular propuestas, observaciones sobre la gestión pública, o en el caso nuestro, sobre la evolución de nuestra planificación gubernamental, se puede hacer con la gente, con herramientas tecnológicas sencillas y fáciles, y de esa manera construir una democracia, ya no como la democracia representativa, clásica, que uno escogía a un mandatario luego de 4 años, no, y luego de 4 años recién podía evaluar. La democracia 3.0 va a ser una democracia mucho más activa, más líquida, donde está en constante retroalimentación los ciudadanos con sus mandatarios. Hablemos un poquito y proyectémonos hacia el futuro en el evento de que Andrés Arauz se convierta el próximo 24 de mayo del 2021 en presidente de la República. Y empecemos hablando sobre algunos temas legislativos. Por ejemplo, si usted llega a la presidencia de la República, ¿qué va a hacer con la ley de apoyo humanitario? Mira, si con las listas 1 logramos esa victoria popular contundente, como lo estamos esperando, efectivamente vamos a iniciar por recuperar la situación económica de las familias ecuatorianas. No queremos ya madres de familia angustiadas, que ni siquiera puedan pasar una buena noche tranquilos porque no tienen suficiente recurso para alimentar a sus hijos. Eso es lo que queremos evitar a toda costa, evitar este problema que puede convertirse inclusive en un problema humanitario, y eso significa volver a poner dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas. En el plano legislativo, significa devolver la dignidad a las familias ecuatorianas, porque a mí sí me indigna, Fabricio, que se aprovechó la crisis de la pandemia, la crisis de salud, para impulsar leyes económicas antitrabajadores, antifuturo, antiestabilidad de las familias ecuatorianas. Se debe haber hecho todo lo contrario, apoyar a las familias y apoyar a las empresas para que preserven el empleo, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a derogar esa ley humanitaria en la parte laboral, si es que antes de que nosotros lleguemos no lo hace la misma Corte Constitucional, por ser obviamente inconstitucional. Si no lo hace la Corte, nos queda clarísimo a qué intereses está sirviendo. ¿Usted habla de derogatoria total de esa ley? Estamos hablando del componente laboral fundamentalmente, es el que más ha afectado a las familias ecuatorianas, el que permitió que a un trabajador honesto que seguía haciendo su trabajo le recorten 25% del sueldo, a un docente, a un maestro que estaba trabajando más horas inclusive, porque preparar la educación virtual es más costosa en términos de tiempo, y se le reducen los sueldos, la que permitió que puedan haber despidos con liquidaciones ínfimas y se genera esta masiva ola de desempleo en el Ecuador. Ese componente que le ha hecho daño a las familias ecuatorianas, por supuesto que lo vamos a derogar. Correcto. Y en su lugar, ¿habría la idea de fomentar otro tipo de iniciativa o de normativa legal que tienen ustedes en el radar? Si logran el objetivo de derogar la ley de apoyo humanitario en la parte laboral, ¿cuál sería el siguiente paso, Andrés? Mira, nosotros hemos hablado reiteradamente de una ley antivirus. Una ley antivirus que permita construir una política pública de apoyo a las familias ecuatorianas,
en donde se establezcan mecanismos de protección social, de garantía de recursos, como un piso de protección social para sobrellevar la crisis de magnitud que estamos viviendo ahora, para que las familias no tengan que sentir esa angustia desesperada, pero también para ir hacia un sistema de apoyo a las empresas con crédito, con facilidad de acceso a la liquidez y con flexibilidades para que los bancos no tengan que estar acosando a las familias y a las empresas, porque ellos a su vez están siendo presionados por una superintendencia que no entiende que estamos en la crisis financiera, económica y sanitaria más grande del último siglo. Entonces necesitamos adecuar algunos indicadores que están en la ley, en las leyes financieras, etcétera, para que los bancos no acosen a las familias ni a las empresas en estos momentos. Con eso abrimos el espacio para que las empresas tengan algo más de dinero, más de recursos, puedan preservar el empleo, puedan incluso contratar o recontratar a la gente que ha sido despedida y de esa manera retomar la senda del crecimiento económico, del desarrollo, la de estabilidad para las familias ecuatorianas. A nivel tributario, dentro del esquema del plan de gobierno del binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascal, ¿se ha pensado en una reforma tributaria? Ojo, hablo de reforma tributaria que no necesariamente implica aumento de impuestos, pero ¿se ha pensado en reestructurar el esquema tributario vigente? Mira, es importantísimo en el Ecuador y lo hemos visto en nuestros 15 años de experiencia en el servicio público, Fabricio. Nosotros nos hemos dedicado a estudiar estos temas, a implementarlos en la práctica. Yo fui parte del Comité de Política Tributaria, sabemos muy bien lo que tenemos que hacer y la principal debilidad de nuestro sistema es la falta de un impuesto a los grandes patrimonios. Estamos viendo cómo esto es una tendencia en todo el planeta, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Argentina. ¿Cómo puede ser que unos pocos millonarios tengan un montón de plata afuera y no contribuyan al fisco? ¿Cómo puede ser que se permita esos niveles gigantescos de evasión? Tenemos que ir a un impuesto mínimo, pequeño, que ni siquiera llega al 2% de las grandes fortunas de los más ricos y millonarios de este país, que tienen que contribuir con su sociedad para aportar a salir de esta crisis, para aportar luego también al desarrollo. Ese sería el único enfoque. Hablamos ahí de un impuesto al patrimonio específico para esos grandes grupos económicos, para esos sectores que tienen mucha riqueza, 2% máximo, ¿esa sería la idea? Mira, en la experiencia luego del terremoto, que fue una crisis focalizada en dos provincias del Ecuador, no totalmente, pero especialmente en esas dos provincias, se recaudó un impuesto específico a las grandes fortunas del país, de los que tienen más de $1 millón, Fabricio. No estamos hablando de buena parte de la población ecuatoriana, estamos hablando de un segmento muy pequeño de la población, pero que tiene que cumplir su rol de corresponsabilidad con su sociedad. Nosotros no vamos a subir el IVA como se ha comprometido el candidato del gobierno. Nosotros no vamos a generar más costos para las familias ecuatorianas. Nosotros vamos a apoyar a las familias ecuatorianas y claro, a los pocos millonarios que existen que han evadido impuestos, sí vamos a cobrarles lo que les corresponda pagar. ¿Sería para quienes tienen un patrimonio a partir del $1 millón? ¿Esa es la idea? Sí, no es una idea, Fabricio, es una política que ya la hemos implementado en el pasado, con absoluto éxito, y sin que ninguno de esos millonarios haya decidido ni abandonar el país, ni abandonar sus inversiones, sino simplemente contribuir con solidaridad a enfrentar una crisis de magnitud. Ese impuesto que usted está planteando al patrimonio de las clases más ricas, de las clases más pudientes, como lo está presentando Andrés Arauz, ¿sería por una sola vez o sería un impuesto anual permanente? Mira, es algo que tenemos que estudiar en función de la extensión de la crisis, pero estamos viviendo momentos extraordinarios de la humanidad. Eso lo iremos definiendo conforme los estudios técnicos que nos arrojen los datos, pero insisto, es una tendencia a nivel internacional y que en el Ecuador la podremos aplicar con justicia para atender a nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos sin la necesidad de endeudarnos afuera, ni de estar sufriendo, rogando para que nos presten recursos, sino con los propios recursos de los ecuatorianos, simplemente exigiendo un poco de solidaridad
como ya lo hicimos en el 2016. El impuesto a la renta, que es el impuesto más redistributivo que existe por su propio concepto, ¿lo va a mantener tal cual, Andrés? Mira, el impuesto a la renta siempre puede irse mejorando en términos de la base imponible, los gastos deducibles, las mejoras para evitar que unos pocos se lleven muchos privilegios de lo que se denomina el gasto tributario, que son básicamente incentivos que se crean a la medida en función del cabildeo y terminan beneficiando a unas pocas empresas. Nosotros vamos a continuar depurando, como se ha hecho en el tiempo, la base del impuesto a la renta, porque nosotros somos trabajo, futuro, dignidad para todos los ecuatorianos, y eso significa un compromiso técnico de ir depurando ese impuesto para que efectivamente se recaude y se elimine la evasión tributaria. En los últimos tiempos se eliminó el anticipo del impuesto a la renta. Ustedes, en el evento de que usted llegue al poder, ¿podrían plantear el retorno del pago del anticipo del impuesto a la renta? Mira, es un tema que fue aprobado en diciembre del año pasado, violando todos los procedimientos legislativos, y que también hemos iniciado acciones de inconstitucionalidad. Recordemos que esa ley de simplificación tributaria apuraron su publicación en el registro oficial al 31 de diciembre, cuando tenía que haber sido publicada en la segunda semana de enero. Eso hizo que los efectos de esa ley puedan aplicarse con un año de anticipación a lo que se necesitaba. Nosotros creemos firmemente en que sí debe haber una simplificación tributaria. Aquí yo no quisiera entrar en el detalle específico del anticipo, no, sino en cómo vamos a reorientar nuestro sistema tributario para que sea extremadamente fácil pagar impuestos. Mira, Fabricio, yo he hablado con muchísimos medianos, pequeños empresarios que dicen, oye, yo no tengo problema con pagar la parte de mis impuestos que me corresponda. El problema es que tengo que gastar 80 horas, contratar a varios contadores para nomás de llenar los formularios de las declaraciones y cumplir toda la cantidad de papeles y trámites que me exige el servicio de rentas internas. Por eso nosotros vamos a ir hacia la simplificación real de los procesos, de llenar los formularios, de entregar los impuestos, y que más bien sea casi como una cuenta corriente automática, y el usuario decide aceptar o no los cálculos que le da haciendo, entre comillas, el servicio de rentas internas. ¿Cuál es la visión de Andrés Arauz y de su plan de gobierno sobre petróleo y minería? Mira, nosotros creemos que son fuentes, recursos naturales soberanos que le pertenecen al Estado ecuatoriano y que son importantísimos para apalancar nuestro desarrollo. Pensar en el Ecuador ahorita, un país sin petróleo, sería imposible. Nosotros necesitamos fortalecer el rol del Estado en el petróleo. Tenemos que deshacer el decreto ejecutivo de Lenín Moreno, que le vuelve a dar 87% del petróleo a las transnacionales petroleras. Tenemos que recuperar la soberanía en el ámbito petrolero. Tenemos que avanzar a la petroquímica para no tener que importar fertilizantes, pinturas, derivados de petróleo, plásticos inclusive, sino producirlos en nuestro propio país con la cantidad de petróleo que tenemos. En el caso de la minería, Fabricio, nosotros vamos a ser absolutamente respetuosos de la Constitución. La Constitución dice que no puede haber proyectos mineros si se afectan a las fuentes de agua, y eso nosotros vamos a hacer que se respete. Vamos a ir hacia una auditoría del catastro minero, pero así en donde no hay cómo hacer, hay lugares donde sí hay cómo hacer, porque generan oportunidades de trabajo y empleo, y eso vamos a fortalecer. Siempre pensando en la soberanía de los recursos naturales para que puedan ser aprovechados por el pueblo ecuatoriano. Hay algunos procesos que ha iniciado el actual gobierno en el ocaso de la administración de Lenín Moreno. Le queda poco más de 6 meses de gobierno al presidente Moreno, pero, por ejemplo, inició el proceso para la licitación de la administración de la refinería estatal de Esmeraldas. O sea, la proyección es que para febrero, y va a coincidir con el mes de la primera vuelta electoral, para febrero, si es que se cumplen los plazos establecidos en la licitación, se adjudique ya a un oferente la administración de la refinería de Esmeraldas. ¿Usted cómo ve esta decisión del gobierno del presidente Moreno? Mira, nosotros le hemos dicho claramente, Fabricio,
Si es que aquí quieren hacer negociados de última hora, que a 5 minutos antes de concluir el gobierno quieren entregar el patrimonio público del Estado ecuatoriano, es decir, de todos nosotros los ecuatorianos, a los amigos del presidente Moreno, no lo vamos a aceptar y nosotros revertiremos esas concesiones los primeros días de nuestro gobierno, porque esa es una actitud intolerable. Un mensaje a todos quienes quieren estar involucrados en esos negociados: no hagan esa concreción durante este gobierno, un gobierno ilegítimo, con más del 90 y pico % de rechazo popular, carente de legitimidad democrática y a pocos días antes de las elecciones. Nosotros sí creemos en la inversión extranjera, pero para construir nuevas cosas, para construir una nueva refinería, para construir fábricas, para construir todo un plan de infraestructura de fibra óptica, para construir nuevas hidroeléctricas, no simplemente para feriarse a precio de coronavirus, como quieren unos pocos millonarios, los grandes activos que construyó la Revolución Ciudadana. ¿Qué va a hacer Andrés Arauz con el terreno del Aromo en la provincia de Manabí, donde debió haberse construido un complejo petroquímico, la refinería del Pacífico que no existe? ¿Qué va a hacer con ese terreno que está ahí, Andrés? Nosotros vamos a retomar la petroquímica de Manabí, la petroquímica del Pacífico, ese gran proyecto de una zona especial de desarrollo económico para que pueda generar oportunidades de trabajo, de dignidad, de empleo para los hermanos manabitas y para todos los ecuatorianos. ¿Cómo lo van a hacer? Nosotros estamos ya haciendo importantes acercamientos para el financiamiento de la refinería del Pacífico, del complejo petroquímico. Tenemos avanzadísimos los estudios que se realizaron y no vamos a permitir esas inversiones ya adelantadas quieran ser mal aprovechadas por un gobierno que prefiere la dependencia del Ecuador de importar gasolinas cuando es productor del petróleo. Nosotros no vamos a caer en esa gran contradicción. Nosotros vamos a retomar el proyecto de la refinería del Pacífico porque nosotros queremos recuperar el futuro y eso quiere decir devolverle los sueños a los ecuatorianos con importantísimos proyectos para nuestro país. Estamos absolutamente convencidos y para eso los ecuatorianos tendremos que optar por la opción de la lista 1 en febrero. Usted en los últimos días estuvo en La Paz, Bolivia, atestiguó la asunción de Luis Arce como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, mantuvo reuniones con Alberto Fernández, el presidente de Argentina, y otros dirigentes del denominado progresismo de la región. Me queda clara su visión ideológico-política, Andrés, en ese sentido, y le quiero preguntar, si usted llega al poder y se posiciona el 24 de mayo del 2021, ¿qué va a hacer con la Alianza del Pacífico, de la cual Ecuador obviamente es miembro, está tratando de entrar como miembro pleno? El presidente Moreno está dejando encaminada la posibilidad de convertirse, de que el Ecuador se convierta en miembro pleno de la Alianza del Pacífico, que era una apuesta que había sido inicialmente descartada por el gobierno anterior, el del presidente Rafael Correa. ¿Usted qué va a hacer con la Alianza del Pacífico, Andrés Arauz? Mauricio, nada más recordar que el propio Lenín Moreno en sus visitas a Chile y a Perú antes de asumir como presidente también descartó el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico por un asunto bastante simple, y es que los principales países que ya forman parte de la alianza ya tenemos acuerdos de libre comercio porque forman parte de la comunidad andina. Entonces, realmente para el Ecuador no hay un beneficio marginal adicional de participar en ese acuerdo comercial. Y segundo, tenemos una prohibición constitucional sobre la que yo he escrito en el Observatorio de la Dolarización, que nos impide entrar a la Alianza del Pacífico por el componente del Tratado Bilateral de Inversiones que exige la Alianza del Pacífico. Así que ese impedimento está vigente. Nosotros somos absolutamente respetuosos del marco constitucional vigente y vamos a seguir defendiendo la Constitución del Ecuador. Ahora, nosotros estamos viendo que hay ciertos candidatos que cuando eran candidatos decían que no había que entrar a la alianza porque iba a disminuir nuestra soberanía alimentaria. Nuestros hermanos indígenas se verían perjudicados por la entrada de productos que afecten su sostenibilidad diaria, pero vimos cómo adoptaron el programa del Lazo, quien es ahora quien gobierna
en el Ecuador en los hechos. Así que eso es lo que tenemos que evitar. Nosotros tenemos que buscar coherencia política en defensa de los intereses de la mayoría del pueblo ecuatoriano, incluyendo obviamente en el plano comercial, donde más bien nosotros apuntaremos hacia la soberanía alimentaria, también un principio constitucional, también un principio que permita dar dignidad a las familias productoras de nuestro campo. ¿Es posible la reconstitución de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, Andrés Arauz? Por supuesto que sí, Fabricio, por supuesto que sí. Es uno de los temas acordados en Bolivia. Necesitamos retomar la UNASUR con muchísima contundencia, mucha fuerza, pero con algunas precisiones. Ya no podemos pensar solo en la integración entre gobiernos o entre los organismos internacionales en donde están representados los estados. Necesitamos una integración de los pueblos, es decir, de asociaciones estudiantiles, de intercambio estudiantil, para que los jóvenes de Ecuador puedan ir a estudiar a Chile, Argentina, Perú, a los distintos países de la región, para que podamos también como Ecuador recibir a nuestros hermanos de distintos países. Necesitamos construir movimiento social latinoamericano, necesitamos construir una América plurinacional, en donde los movimientos indígenas también se vean integrados y donde esperamos que el presidente Evo Morales cumpla un rol fundamental ahora que ha vuelto a Bolivia y se proyectará internacionalmente. Si usted llega a convertirse en presidente de la República, ¿qué va a pasar con procesos de eliminación de empresas públicas que están en marcha? Por ejemplo, TAME, por ejemplo, Ferrocarriles del Ecuador, la empresa Siembra, la empresa CEAR, que es la de los centros de alto rendimiento. Es decir, hay 8 empresas públicas sobre las cuales se había iniciado un proceso de eliminación, más allá que en el caso de la empresa de medios públicos tomaron una decisión posterior que me llamó la atención. Finalmente no se elimina esa empresa, sino que decidieron reconfigurarla. Pero, ¿qué va a hacer usted con estas empresas públicas sobre las cuales inició el proceso de supresión? Mira, nosotros vamos a estudiar caso por caso. Hay elementos donde efectivamente se puede fusionar, donde podemos lograr mayores sinergias en la administración de los recursos públicos. Pero mira, el principio general es que nosotros tenemos que respetar la estabilidad de los trabajadores que han contribuido al país. Tenemos que apuntar a los sectores estratégicos del futuro. Cuando deciden cambiar el nombre de Yacha IEP a Siembra EP, está explícita, ¿no es cierto?, la decisión de abandonar el futuro y de enfocarnos en una matriz productiva previa, enfocada en la agroexportación, cuando nosotros aquí estamos hablando de la exportación de conocimiento, de nuestro talento humano, de las capacidades que tienen los ecuatorianos de realmente mostrar su tecnología, sus oportunidades en nanotecnología, en biotecnología, que el Ecuador tiene enormes ventajas competitivas a nivel mundial. Lamentablemente ese tipo de discursos, de planteamientos han sido abandonados por un gobierno mediocre que decidió simplemente adoptar la estrategia del político perdedor en las elecciones solo por satisfacer a las élites y a los poderes fácticos. Ahora, Fabricio, eso no significa que vamos a abandonar el campo y las líneas de producción que ya tiene nuestro país. Es más, nosotros, y esto es muy importante, el primer día de nuestro gobierno, Fabricio, inspirados en las políticas Mi Riego y Mi Agua que implementó Bolivia, que permitió una revolución en el campo boliviano, vamos a declarar al riego en emergencia en el Ecuador para resolver el gran problema de cruce de competencias, asignar recursos inmediatos y retomar el riego como un elemento fundamental para aumentar la productividad de todo nuestro campo, de los trabajadores agrícolas, y mejorar las condiciones de vida también para nuestros productores del campo, incluyendo a nuestros hermanos indígenas. ¿Tiene alguna visión en su plan de gobierno sobre los medios públicos, Andrés Arauz? Sí, nosotros vamos a retomar con fuerza el rol de los medios públicos en la sociedad. Nosotros creemos que no deben ser simplemente medios gubernamentales. El gobierno tendrá también sus mecanismos de vocería, de establecer comunicación a la ciudadanía, pero necesitamos medios públicos con una gobernanza más amplia, en donde estén representados distintos sectores
de la sociedad, por ejemplo, la asamblea, las universidades, organizaciones de la sociedad civil y obviamente también el gobierno. Y de esa manera construir medios públicos con independencia, pero con pluralidad también, de forma que se reflejen los contenidos de interés público al servicio del Ecuador. Correcto. Andrés Arauz, gracias por estos minutos. Obviamente en el curso de la campaña seguiremos conversando y desmenuzando los aspectos vinculados al plan de gobierno del binomio Arauz-Rabascal. Gracias, Andrés, por la gentileza. Que tenga usted un buen día. Muchísimas gracias, Fabricio. Un mensaje final a la ciudadanía. Y es que recuerden que aquí finalmente está una opción de esperanza que nos quite la angustia que nos ha llevado a la crisis económica. Vamos al trabajo, al futuro en la dignidad. Las listas 1 este 7 de febrero. Muchas gracias. Muy amable. Andrés Arauz, precandidato a la presidencia de la República por la Alianza Unión por la Esperanza UNES, listas 1 y 5. Aquí en A Primera Hora, 8 de la mañana con 18 minutos.